Hola y bienvenidos a este nuevo video. Hoy veremos los pasos que debemos realizar para iniciar un dibujo. En este caso, será un dibujo para insertar un controlador lógico programable, o PLC. Es similar a realizar un dibujo con cualquier otro componente como interruptores, motores o cualquier otro componente. Todo depende de la función que va a cumplir el esquema eléctrico. Lo que debe quedar claro es que un esquema eléctrico está formado de componentes y conductores. Podemos iniciar un dibujo haciendo clic en Nuevo, pero antes se debe investigar qué tipo de plantilla se va a cargar al crear un dibujo por defecto. Esto es importante porque el tamaño de la plantilla debe ser coherente con el tamaño de los dibujos que tiene AutoCAD Electrical y que vamos a usar. Si abrimos la ventana inferior de plantillas, podemos ver que por defecto el nuevo dibujo va a usar la plantilla AutoCAD Electrical. Lo importante de esto es que si uso una plantilla y no tengo conocimiento de sus medidas y proporciones con los símbolos, al insertar los componentes, estos podrían ser más grandes que la plantilla o el formato, o más pequeños. Esto se soluciona cambiando la escala en el menú de iconos, antes de insertar los componentes. Pero tenemos que darnos cuenta de ello. Y si queremos trabajar con los datos por defecto, es recomendable usar una plantilla ya aprobada. Esa plantilla es la que tienen todos los proyectos que AutoCAD Electrical trae como ejemplo. Así que, sin interesar qué plantilla tenga, abriré un dibujo en blanco para activar todas las funciones del programa. Para dibujar esquemas eléctricos, circuitos de control o diagramas unifilares, debemos utilizar la pestaña denominada esquemático. Por ahí siempre se empieza. Esta pestaña es una cinta que está compuesta por 8 paneles. Lo que voy a explicarles ahora se aplica para todas las cintas, para todas las pestañas. En esta cinta hay 6 paneles visibles y los otros 2 están ocultos. Si hacemos clic derecho en cualquier espacio libre de la cinta, aparecen 2 opciones: para mostrar las pestañas y para mostrar los paneles. En este momento nos interesa solo los paneles, así que vamos a acceder a esa opción y podemos ver los 8 paneles. Y ahí están marcados los paneles activos y están desmarcados los paneles ocultos. No vamos a mostrar los paneles ocultos, solamente quiero mostrarles cómo podemos acceder a ver todos los paneles de una cinta, la gran cantidad de funciones que tiene el programa. Y como puede ver en este caso, para esta cinta, para esta pestaña, esquemático, aún tenemos por utilizar un panel para herramientas de control de potencia y otro panel para acceder a herramientas rápidas o de uso frecuente. No lo voy a abrir, pero aquí vamos a tener componentes como relays, pulsadores, finales de carrera, lámparas, piloto y otros. Los paneles visibles son los más usados. El primero es para insertar componentes. Cuando el panel tiene una flecha hacia abajo, significa que hay más herramientas. Se han acomodado las más usadas para mantener la simetría de la cinta. Pero si hacemos clic en esa flecha, podemos ver más opciones. Casi todos los paneles tienen más herramientas que las que se muestran. Lo mismo ocurre con las funciones dentro de los paneles. La mayoría de ellas tiene una flecha hacia abajo. Es decir, son un grupo de funciones. Si nos acercamos con el cursor de nuestro ratón, se forman 2 rectángulos. Uno para la función actual, si está apuntando al símbolo, y la otra para ver las demás funciones, si apunta a la flecha. Veamos, si me acerco al menú de iconos, apunto a la flecha y hago clic, se mostrarán las demás funciones de esta función. Es un grupo de funciones. Si apunto al símbolo, haciendo clic, se va a activar la librería de símbolos para insertar uno de los componentes. Pero antes va a aparecer este mensaje de alerta. Este mensaje me indica que el bloque especial WDM necesita ser agregado a este dibujo para una compatibilidad total con el software y las utilidades de AutoCAD Electrical. Este mensaje aparece porque es un dibujo que no pertenece a ningún proyecto y vamos a utilizar bloques de la base de datos de AutoCAD Electrical.
Si creamos un dibujo desde un proyecto, este mensaje no aparece. Luego, hay una opción para marcar con la cual vamos a forzar la configuración de este nuevo dibujo para que coincida con la configuración del proyecto que actualmente está activo. Cada proyecto tiene su propia configuración que incluye la norma que usa, unidades, descripciones, formatos de dibujo y otros. Si estamos de acuerdo con ello, lo dejamos marcado. Caso contrario, hay que desmarcarlo y luego tenemos que completar la configuración de nuestro nuevo dibujo. Si no aceptamos este bloque, no aparecerá la librería de componentes y el dibujo debemos desarrollarlo como se hace cualquier dibujo en AutoCAD. Para desarrollar un dibujo usando las herramientas de AutoCAD Electrical, debemos aceptar que ese bloque se inserte. Así que vamos a activar nuevamente el menú de iconos y aceptar que se inserte ese bloque. Aquí tenemos los símbolos agrupados. Uno de esos grupos es de PLC. Como puede observar, también hay grupos de motores, terminales, lámparas piloto, pulsadores, etc. Así que abrimos el grupo de PLC y podemos ver que dentro tenemos tres grupos de PLC. Primero es el de PLC modular. Son los PLC que tienen la opción de ampliarse. Como son módulos, se pueden agregar más y formar un PLC más potente. Es como tener varios PLC en uno solo. El otro grupo es de los PLC fijos o PLC compactos. Estos son aquellos que no pueden ampliarse. Tienen una determinada configuración y no se puede cambiar. Su única ventaja es que son más económicos. Luego tenemos el grupo de los demás PLC que aparecen aquí, que son los PLC autónomos, más simples y de funciones específicas. Generalmente realizan una sola función. Así que vamos a abrir el grupo de PLC fijos o compactos y vemos que dentro tenemos varios grupos separados por el espaciamiento que hay entre sus contactos. Tenemos los de la marca Lambraille 1761 y los de la marca Automation DL105. Vamos a seleccionar el de media pulgada de espaciamiento y dentro vamos a encontrarnos con 9 PLC. Vamos a cambiar la forma de visualizarlos para poder leer sus especificaciones. Aquí tenemos PLC con diferentes entradas y salidas. Se indica también si las entradas o salidas son en corriente continua, en corriente alterna y los niveles de tensión. Pues bien, eso es todo en este video. Los espero